contando, no están contando. Le damos la bienvenida entonces a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal. Cuando vemos que alguien por una o por otra razón falló, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Señalar, juzgar. Y eso es lo que impide que nosotros vivamos. Juzgamos conforme a lo que cántico. También aprendamos a convivir, a vivir en paz con los demás. Somos personas sociables y es inevitable que nosotros estemos en conjunto con otras personas. En el colegio, en la universidad, en el barrio, en el trabajo, en todo lugar tenemos contacto con los demás. Y eso hace que nosotros aprendamos entonces a convivir. Vamos a mirar cómo mantener una buena convivencia entonces. Que de la forma como nosotros juzgamos a los demás, también seremos juzgados. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. De la misma forma como nosotros juzgamos a los demás, de esa misma forma, ¿qué es lo que dice? Nos van a juzgar a nosotros. Nosotros somos muy buenos para juzgar, señalar, criticar, pero lo que no nos gusta es que a nosotros nos juzguen. Eso a nosotros no nos gusta, nos molesta cuando alguien nos señala. Jesucristo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si tú quieres aprender a vivir en paz y no quieres que te juzguen, entonces tampoco juzgues. Porque de la misma forma como tú juzgas, también los demás te van a juzgar. Nosotros recibimos de lo que damos. Y si nosotros nos pasamos toda la vida señalando, juzgando, no entendiendo ni comprendiendo a los demás, lo que sucederá y el resultado inevitable, ¿cuál es? Que los demás tampoco nos entiendan, nos comprendan y que también nos juzguen. ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos que alguien falla? Nuestra reacción, juzgar. Si eso es lo que hacemos, lastimosamente preparémonos para que también los demás nos juzguen. Hay algo crítico y es que nadie de nosotros es perfecto. Por lo tanto,
si hoy alguien de nuestros conocidos falla, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a fallar. Y si nosotros hoy juzgamos de manera apresurada, sin conocer lo que en realidad está sucediendo, lo que va a pasar es que cuando nosotros también fallemos, también nos van a juzgar. Por eso la recomendación de Jesucristo es sencilla. Dice que de la misma manera como nosotros juzgamos y con la misma medida que nosotros medimos, también a nosotros nos van a medir. Si nosotros entendiéramos eso, nos limitáramos un poco en la criticadera. ¿Cuántos de nosotros nos fascina criticar? Criticamos por todo. Criticamos el gobierno en el cual estamos, criticamos el sistema político, criticamos a los pastores, a los hermanos, a nuestra familia, y no nos gusta que a nosotros después también nos critiquen. Segundo, mirando nuestros defectos antes de mirar los defectos. Mirar los defectos de otros es fácil, mirar los defectos de los demás es fácil, pero mirar nuestros defectos es lo que a veces nosotros no queremos. Ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras esa paja pequeña que está en el ojo de ese hermano? ¿Y por qué no miramos esa tremenda viga que podemos tener nosotros? ¿Qué sucede cuando nosotros no miramos nuestros defectos y tan solo miramos los defectos de los demás? Hay tres cosas importantes y puedes encontrar muchas más, pero tres cosas importantes suceden en nuestra vida cuando nosotros nos especializamos en mirar los defectos ajenos y no mirar nuestros propios defectos. Primero, no podemos corregir. Estamos tan entretenidos mirando el defecto del hermano, del que está a nuestro lado, que nosotros no miramos los nuestros y por lo tanto no podemos corregir. La única forma de nosotros poder llegar a la perfección es a la medida que nosotros corrijamos nuestros defectos. Pero el criticón nunca mira sus defectos, él siempre, ¿qué es lo que mira? Los defectos de los demás. Todo el mundo está mal, todo el mundo anda en contravía, el único que está bien es él. Y eso hace que no mire sus defectos y por lo tanto tampoco los pueda corregir. Y cada día vive peor. ¿Sabes? Cuando alguien sabe asimilar las críticas, cuando a nosotros nos critican, tenemos la posibilidad de corregir. Pero el criticón, él se va a quedar igual. Es verdad, nosotros fallamos en muchas cosas. Y cuando alguien mira nuestros defectos, y si nosotros tenemos la madurez suficiente, lo que va a suceder es que nosotros de alguna manera corrijamos. Pero el que no mira sus defectos, por estar mirando los defectos de los demás, él nunca va a cambiar, él nunca va a corregir. Segundo, nos estancamos o hasta vamos en retroceso. Y eso es natural. Si nosotros no podemos corregir, vamos a estancarnos. Solamente quienes se atreven a corregir las falencias es quien avanza, es quien crece. No solamente en lo espiritual. Muchas veces nosotros todos lo superespiritualizamos. No corriges lo malo que estás haciendo en tu negocio, ¿qué va a pasar con ese negocio? ¿Va a avanzar? ¿Va a crecer? ¿Se va a desarrollar? No. Se va a estancar y muy probablemente va a ir también en retroceso. En los negocios muchas veces nosotros criticamos a la competencia en lugar de mirar nuestros defectos. Hay muchos empresarios que se pasan la vida los defectos de la competencia, mirando los defectos del producto que saca la competencia y no mira los posibles defectos que también puede tener su negocio. Si nosotros miráramos los defectos que tenemos la posibilidad de mejorar, de corregir y de esa manera poder avanzar. Tercera consecuencia de no mirar nuestros defectos, nos volvemos criticones y no juzgamos con autoridad. Ahí en el versículo 4, ¿qué nos dice? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo?
¿cómo nosotros podemos ayudar a otra persona si nosotros tenemos una viga? Si yo quiero ayudar a otra persona, debo aprender a detectar mi error para poderlo corregir y de esa manera poderle ayudar. Cuando nosotros no miramos nuestros defectos, tampoco podemos ayudar a los demás. Simplemente nos convertimos en criticones. No es malo que veamos los defectos en otras personas cuando nosotros nos proponemos ayudar a esa persona a corregir. Pero es malo cuando solamente nos dedicamos a cazar defectos. Hay gente experta en andar cazando defectos. En todo mundo lo primero que mira es un defecto. Y siempre hemos dicho algo en la iglesia. Hay personas que son colaboradores, vienen, ayudan, colaboran en hacer algo, pero no falta el hermano criticón, que no tiene tiempo para ayudar, que no tiene tiempo para contribuir en nada, pero cuando llega, mira lo que otros con esfuerzo han hecho. ¿Qué es lo primero que mira? ¿Las cosas buenas? Los defectos. Eso es lo primero que mira. Y por eso es muy común escuchar, está bonito, pero si lo hubiera hecho más grande, pero si le hubiera echado más pintura, pero, y siempre encontrará un pero. Hay gente experta no en ayudar, pero sí experta en criticar, en murmurar, en mirar defectos. Y por eso es imposible tener una sana convivencia. Y por eso es imposible que pueda vivir en paz. ¿Cuántos de nosotros en nuestros hogares lo único que hacemos es ver defectos? Vemos defectos en la esposa, defectos en el esposo, defectos en la familia. Y eso hace que vivamos mal. ¿Cuántos de nosotros, donde quiera que vayamos, solamente vemos defectos? Llega a una iglesia por primera vez y lo primero que empieza a mirar, ¿qué es? Los defectos, los errores, lo que no le gusta. Y nunca mira lo bonito. Va a un barrio, va a una casa, va a una familia, ¿y qué es lo primero que empieza a mirar? A ver qué defecto encuentra, a ver qué cosa mala encuentra para poder criticar. Y eso hace que no viva bien. Una persona que se especializa tan solo en ver defectos en los demás, le es imposible vivir bien, le es imposible ser feliz. ¿Cómo puede ser feliz si se cree tan perfecto en medio de tanta imperfección? Es obvio que se sienta infeliz. ¿Cómo mantener entonces una buena convivencia? Primero, entendiendo que de la forma como nosotros juzgamos, de esa misma forma a nosotros nos van a juzgar. Segundo, mirando nuestros defectos para de esa manera poderlos corregir. Tercero, teniendo el deseo de ayudar a restaurar más que criticar. Versículo 5, ¿qué nos dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Para qué dice ahí? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, primero saca la viga que está en tu ojo con un propósito. ¿Cuál? Ayudar a sacar la paja del ojo del hermano. No criticar, no murmurar, no ayudar a hundir a esa persona, sino con cuál es el propósito de quitar esa viga en nosotros, de poder ayudar a esa otra persona que tiene menos problemas que nosotros. Dios permite que nosotros tengamos equivocaciones. Dios permite que nosotros tengamos algunas vigas en nuestros ojos. ¿Pero para qué? Para que en un momento oportuno nosotros seamos útiles en las manos de Dios para ayudar a otras personas a sacar esa paja que tiene y que no lo puede hacer ver. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Ayudar a restaurar y no solo criticar. Qué bueno que nosotros como iglesia nos propusiéramos eso. Ayudar a restaurar a cada uno de nuestros hermanos en lugar de criticar, en lugar de murmurar. Muchas veces nosotros cuando vemos que alguien falla, lo primero que hacemos, ¿qué es? Ayudar a restaurar, decirle, hermano, mire que está fallando en eso, pero yo le puedo ayudar a corregir. Muchos de nosotros lo que hacemos es criticar, murmurar. Pastor, pastora, no sabe lo que pasó, al hermano lo vi en tal situación. Pero lo que menos se nos ocurre es ayudar a restaurar. En el hogar lo mismo. En el hogar podemos encontrar que alguno de los miembros de la familia ha fallado.
Pero, ¿cuál es nuestra labor? Criticar, murmurar, ayudar a restaurar. Mirar que yo tengo una viga para podérmela quitar y de esa manera poderle ayudar a quitar esa pequeña paja que tiene en su ojo. Si nosotros miramos nuestros defectos, vamos a encontrar que en realidad los defectos de los demás no son tan grandes. No son tan grandes. Nosotros somos expertos en mirar las cosas distorsionadas, más grandes de lo que en verdad son. Un criticón, por lo general, mira los problemas de una manera muy diferente a la realidad. Los mira mucho más grandes de lo que en verdad son. Y por eso se aplica el adagio popular. Son expertos en hacer una tormenta, ¿en qué dice? En un vaso con agua. Son expertos. Si un criticón se llega a enterar de algo pequeño, ese lo hace grande. Y todo el mundo se entera y de eso pequeño hace tremenda tragedia. Pero cuando nosotros no somos criticones, sino que miramos el defecto de los demás para ayudarles a corregir, entonces minimizamos. Cuando el problema, el chisme, la murmuración le llega a alguien que es restaurador, ¿el que dice? No, es que en verdad el problema no es tan grande. Eso tiene solución. El criticón por lo general nunca ve la solución, simplemente ve el problema. Pero el restaurador, además de ver el problema, también ve la solución. Como cuando un alfarero se dedica a restaurar vasijas. Él no solamente mira la vasija rota. Él, además de ver la vasija rota, él que mira también la posibilidad de poderla restaurar. Y él no se asusta. Por más dañada que le llevemos esa vasija, el restaurador no se asusta. Cuando tú estás en tu casa y rompes una vasija y que parece importante, te asustas. Pero cuando la llevamos al restaurador, él no se asusta. Él dice, no, tranquilo, esto tiene solución, esto lo arreglamos y lo dejo como, dice él, como nuevo. Porque esa es la capacidad de un restaurador. No se preocupe, yo lo dejo como nuevo. Qué bueno que nosotros podamos decir, no se preocupe, con Jesucristo quedamos como nuevos, para volver a empezar. Pero cuando nosotros no aprendemos a no juzgar de manera apresurada, no podemos aprender a convivir. La convivencia es importante en cualquier parte de la sociedad. Es más, una buena convivencia es mucho más importante que el mismo amor. Hay gente que se ama, pero no se soporta. Hay gente que se ama y a pesar de eso se divorcia, porque no se soporta. A pesar que dicen amarse. ¿Cuántas personas nosotros encontramos que viven un infierno en sus hogares y cuando nosotros les preguntamos el uno al otro, pero se aman? Y ellos dicen, sí, la amo, lo amo, pero no lo soporto. No nos soportamos porque simplemente no tiene una buena convivencia. Tercero, entonces, teniendo el deseo de ayudar a restaurar más que solo criticar. Cuarto, no desperdicies tu tiempo en personas que no quieren escuchar, porque definitivamente vamos a encontrar personas que escuchan tu consejo y personas que no. Ahí en el versículo 6, ¿qué nos dice? No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero lo santo no se lo den a quién, dice, a los perros. No le den perlas a quién, a los cerdos, porque no les luce. ¿Para qué gastas energía en eso? Lo que nos está diciendo es, hay personas que se dejan restaurar, hay personas con las quienes podemos hablar, pero hay personas definitivamente que es perder el tiempo. ¿Cuántas veces pasamos la vida entera tratando de ayudar a alguien y esa persona cada día peor? Y lo que es peor, se nos convierte en enemigo. Si corregimos al necio, lastimosamente ganaremos un enemigo. Pero si corregimos al sabio, entonces será un amigo y nos lo va a agradecer. Miremos ahí, después volvemos a Mateo en Proverbios 9:8. Proverbios 9:8. ¿Qué nos dice ahí? Proverbios 9:8.
no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, ¿y qué dice ahí? Y te amará. Corrige al sabio y el sabio te va a amar. Pero corrige al insensato, corrige al necio, y él, ¿en qué se va a convertir? En tu enemigo. Él te va a aborrecer. Y eso nosotros lo vemos constantemente. Cuando nosotros instruimos a alguien que es inteligente, esa persona inteligente y sabia acepta su error y por eso nos ama. Dice, si tú corriges al sabio, él te va a amar, porque él sabe que lo estás haciendo para su bien. Pero si tú corriges al insensato, al necio, lo único que va a pasar es que te vas a ganar un enemigo. Por eso, ¿qué nos dice ahí la palabra en Mateo? No le des las perlas, ¿a quién? A los cerdos. No le des perlas a los cerdos. Puedes pasarte la vida entera con esa persona y no va a pasar nada. Antes, por lo contrario, cada vez te aborrece más. Cada vez te odia más. No sé si te ha pasado, cuántas personas que pueden estar a tu lado, que con el pasar de los tiempos menos te quiere ver, te odia, te aborrece, porque cada vez que se encuentran tú tratas de corregirle, tú tratas de instruirlo y eso hace que te odie más. Pero cuando tú te encuentras con una persona sabia y tú le corriges sus errores, esa persona dice que te va a agradecer y además de eso te va a amar, porque va a entender que si te corrige o lo corriges es porque lo amas. Y eso hace que nosotros tengamos una buena convivencia. ¿Cuántas veces nosotros vivimos un infierno? Porque simplemente nos empezamos a instruir a personas que sabemos que esas personas no les agrada lo que tú y yo hacemos. No hay cosa más desesperante que hablar con alguien que no está interesado en lo más mínimo en lo que tú estás hablando. ¿Cuántas personas han tenido que vivir esa experiencia? Te la pasas hablándole a esa persona y después de una hora sientes que estabas hablando solo, con nadie. Y qué vacío que se siente uno y qué decepción. Como una hora perdiendo ahí y al final te das cuenta que estabas solo. Aunque esa persona estaba sentada ahí, pero simplemente era alguien que no le interesaba en lo más mínimo lo que tú estabas hablando. ¿No te parece que eso es darle perlas a quién? ¿A los cerdos? ¿No te parece que eso es darle algo fino a los mismos perros, como dice ahí? Darle lo precioso a un perro que no va a valorar, a un cerdo que no le va a lucir. ¿Te imaginas un cerdo con un lindo collar de perlas? No le sirve para nada, no le va a lucir. Y dice que muchas de nuestras palabras y de las formas que tenemos de hablar son como esas perlas, que no a todo el mundo le luce. Tú podrás gastar tu energía, tu vida, explicándole, hablándole, corrigiéndole, pero no va a pasar nada. Nosotros hablamos de una manera más suave y decimos, después de haber hablado una hora te das cuenta que estabas hablando solo. Jesucristo no dice que estabas hablando solo, dice que estabas hablando ¿con quién? Con un cerdo. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros lo hacemos de una manera más suave para que no nos ofendamos. Después de una hora de hablar con alguien insensato, nos damos cuenta que estábamos hablando solos, que esa persona en lo más mínimo le importaba lo tuyo. Jesús lo dice más claro. No pierdas el tiempo hablando con una persona que se parece a un cerdo, porque esa persona no le va a lucir lo que tú hables. Antes, por lo contrario, va a reaccionar como un perro rabioso y lo único que va a hacer es convertirse en tu enemigo. Y te va a odiar. Y eso hace que nosotros no tengamos una buena convivencia. Si tú sabes que con esa persona es imposible hablar, entonces mejor busca otra actividad que hacer. Total, nada bueno va a pasar. Quinto, tratando a los demás como nos gustaría que nos traten. Y eso sí que es algo muy importante. Ahí en Mateo 7, ya volvamos a Mateo 7, el versículo 12, ¿qué nos dice? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que querráis que los demás hagan contigo, ¿cuál es el consejo? Eso, hazlo con ellos. En el mundo hay un adagio parecido. Dice, no hagas. ¿Cómo dice el adagio? No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero miremos que lo que Jesús nos dice es parecido. ¿Por qué digo parecido? Porque el mundo lo que nos está diciendo es, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Jesús va más allá. Él dice, hazle al otro lo que tú quieres que él haga contigo. Mire que el mundo nos manda a hacernos como a un lado, como hacernos al margen. Bueno, si no quieres que te insulte, entonces no lo insultes. No, acá nos dice, hazle a él lo que quieres que él haga contigo. ¿Qué quiere decir? Si estás con una persona que muy pocas veces te dice te amo, ¿qué nos dice la palabra entonces? Dile, te amo. Si estás con una persona que muy pocas veces le gusta abrazarte, ¿qué nos está diciendo en Mateo? Abrázalo. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Nosotros, sobre todo como pareja, lo que hacemos es criticar lo que nos está diciendo la palabra. No, es que mi marido a mí nunca me abraza. ¿La Biblia qué está diciendo? Entonces abrázalo. Es que mi marido nunca me dice cosas bonitas. ¿Qué está diciendo la palabra? Entonces dile cosas bonitas. Eso es lo que nos está diciendo. Haz al otro lo que quieres que ese otro haga contigo. Y de esa manera podemos lograr una buena convivencia. Y si Jesús le estaba enseñando eso a sus discípulos, es porque se estaba dando cuenta que entre ellos, y ahí en esa iglesia o en ese grupo donde estaba Jesús, lo que menos había era una buena convivencia. De lo contrario, ¿para qué Jesús les estaba hablando de eso? Había momentos donde Jesús hacía milagros, pero en este momento lo estamos viendo que Él no está haciendo de esos milagros que estamos acostumbrados a verlos. Este era otro tipo de milagro, porque también es un milagro lograr una buena convivencia. Es que nosotros pensamos que milagro es solamente que Dios sane cuando estoy enfermo, que Dios me dé dinero cuando no lo tengo. Pero ese también es un tipo de milagros, que aprendamos a convivir. Y siempre lo que aquí decimos, ¿de qué sirve que nosotros los cristianos anhelemos un día estar en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Porque no logramos convivir. Y lo más grave todavía es que allá afuera hay muchas personas que han logrado convivir. La preocupación de Jesús es que no eran los de afuera los que no aprendían a convivir. ¿Quiénes eran? Los de adentro, los de la iglesia. Ellos eran los que no aprendían a convivir. No eran los hogares de allá afuera los que estaban viviendo mal. ¿Cuáles hogares eran los que estaban viviendo mal? Los hogares de adentro, los de la iglesia, los hogares cristianos. Esos eran los que no se soportaban. Y hoy nosotros nos damos cuenta igual, que por muy cristianos que seamos, muchos matrimonios allá afuera son ejemplo. Y muchos cristianos, su matrimonio no es muy ejemplo, porque no hemos aprendido a convivir con los demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice ahí? Haz a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Qué bueno que en este momento nosotros pensáramos en unos segundos. ¿Qué es lo que tú quieres que tu esposa haga contigo? ¿Qué es lo que tú quieres que tu esposo haga contigo? ¿Qué es lo que tú quieres que tus hijos hagan contigo? ¿Qué es lo que tú quieres que tus padres hagan contigo? ¿Cuál es la recomendación de Jesucristo? ¿Cuál? Hazlo. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Hazlo. Y una de las quejas que nosotros tenemos es que a mí no me entiende nadie. Entonces, ¿qué debo hacer? Empieza a entender a los demás. Porque si yo no entiendo a los demás, hay un grave problema. Es que a nosotros tampoco nos van a entender. El consejo de Jesús, y ese punto está de último dentro de los de Mateo, no de los que vamos a tratar, es el último dentro de ese capítulo 7, porque es uno de los más importantes. Nosotros nos quejamos mucho de que los demás no hacen lo que yo quiero.
Pero para Jesucristo la recomendación y el punto clave, ¿cuál es? Haz al otro lo que tú quieres que él haga. Así que qué bueno que al menos esta noche se nos quedara ese punto en nosotros. ¿Cómo quieres que los demás te traten? ¿Qué debemos hacer? Trátalos de esa forma. ¿Cómo quieres que los demás te hablen? Háblale de esa misma forma. Esa es la recomendación de Jesucristo. Sexto, soportándonos los unos a los otros. Llega un momento en la relación, tanto de pareja como de cualquier otra área, que lo único que nos toca es ¿qué? Soportarnos los unos a los otros. Ahí en Colosenses 3:13, ¿qué nos dice? Colosenses 3:13, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Soportaos unos a otros. En última, la recomendación, ¿cuál es? Sopórtense los unos a los otros. ¿Qué le toca hacer más? Soportar. ¿Qué es soportar? Esa viga y esas vigas en las edificaciones, ¿qué están haciendo? Soportando, cargando el peso. Y siempre he dicho algo, si ya te casaste, ahora ya no te queda sino ¿qué? Sopórtense los unos a los otros para poder tener una buena convivencia. Y si aquí nos dice, sopórtense los unos a los otros, es porque de alguna manera los seres humanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Soportarnos. De lo contrario, ¿para qué iba a escribir eso ahí en la palabra? Llega un momento dado donde tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, o de lo contrario, sería un infierno el vivir. Séptimo, que está en ese mismo versículo, perdonándonos los unos a los otros. Ahí enseguida, en el Colosenses 3:13, ¿qué nos dice? Nos va hablando por partes. Primero, ¿qué debemos hacer para tener una buena convivencia? Primero, ¿qué dice ahí en el 13? Sopórtense los unos a los otros. Y después, perdonándoos unos a otros. ¿Cierto? Perdónense los unos a los otros. ¿Por qué de anticipado nos advierte que debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros? ¿Por qué será que Él nos advierte de eso? ¿Por qué nos advierte? Sopórtense y perdónense. Porque lo más seguro es que ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ofender de los unos a los otros. Si Jesucristo no hubiera contemplado la posibilidad que entre nosotros nos vayamos a ofender, ¿hubiera sido necesario advertirnos que tenemos que perdonarnos? No. Si Jesucristo hubiera considerado que un hogar perfecto, una relación perfecta, no hay insultos, no hay maltratos, no hay ofensas, no habría necesidad de haberles advertido que tenían que aprender a perdonar. Como nosotros siempre estamos ofendiendo de una o de otra forma, y cada cuánto nosotros ofendemos. Todos los días, en cada momento, con una mirada, con una palabra, con una actitud. Muchas veces ni cuenta nos damos que hemos ofendido a alguien. Ni cuenta. Vamos por la calle, vamos concentrados, vamos pensando, pasa un hermano por ahí, no lo vimos. ¿Y cómo queda ese hermano? Enojado. Ni caso me hizo, ¿qué se creerá? De mejor familia. Y quedó enojado. Y no nos dimos ni cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón y perdonar. Constantemente. Perdonando entonces nuestras ofensas. Pero leámoslo ahí otra vez. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si alguno tiene, ¿qué dice? Queja contra otro, lo único que nos queda es ¿qué? Perdonar.
dos cosas importantes ahí para mantener una buena relación. Primero, ¿qué? Sopórtense. Segundo, perdonen. Si yo no perdono, ¿puedo soportar? No puedo soportar. Lo uno va ligado a lo otro. Debo aprender a soportar y debo aprender a perdonar. Si no perdonamos, nuestra convivencia sería un infierno y no sería una buena convivencia. Octavo y último punto, siendo pacificadores. A esto le podemos llamar a ser parte de la solución y no parte del problema. Mateo 5:9, ¿qué nos dice? Mateo 5:9. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes? Felices, ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? ¿El que vive en el Pacífico? El que minimiza los problemas. Un pacificador, aquel que en lugar de agrandar el problema, ¿qué hace? Lo minimiza. Hay gente que no es pacificadora, antes es todo lo contrario. Hay gente que no le puedes decir algo porque hace una bomba, parece fosforito, por todo se enciende. ¿Eso es un pacificador? No. La única forma de nosotros vivir bien y tener una buena convivencia es si aprendemos a ser pacificadores, si aprendemos a ser parte de la solución y no parte del problema. Hay gente que le gusta ser parte del problema y no parte de la solución. Sabiendo que todos los días vamos a tener problemas, mira que nos habla tres cosas importantes sabiendo que todos los días tenemos problemas. Primero debemos aprender ¿a qué? A soportarnos los unos a los otros, sea pareja, sea amigos, sea en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Tenemos que aprender ¿a qué? A soportarnos. Segundo, a perdonarnos. Y tercero, a ser ¿qué dice? Pacificadores. Que nosotros cuando nos presentan un problema, ¿qué digamos? Pero eso no es tan grave. Hay gente que un pequeño grano lo ve como algo, como una montaña. Hay personas que no se le puede contar un problema porque eso hace un infierno. Y dice que nosotros debemos aprender a ser pacificadores. Un pacificador es aquel que cuando dos personas están agarradas y están que se matan, llega el pacificador. ¿Y qué hace él? Él encuentra rápido la solución. ¿Qué pasa? No, mire que lo que ustedes están peleando, por lo que están peleando, en realidad no hay nada. Pero cuando llega el que es todo lo contrario del pacificador, el problemático, habrían dos tipos de personas, problemático y pacificador. Cuando llega el pacificador, ¿qué sucede con el problema? Se acaba. Cuando llega el problemático, el problema se hace más grande. ¿Qué tipo de personas nosotros somos? Y lo que Jesús nos está enseñando y le estaba enseñando a ese pueblo es que debía aprender a tener una buena convivencia. Miramos muchos puntos ahí, pero me quedo con esos tres últimos puntos. ¿Cuáles son? Para poder tener una buena convivencia, para poder vivir en paz, para poder tener armonía, necesitamos tres cosas importantes. ¿Cuáles son? ¿Ser qué? O sea, primero, ¿qué nos dice ahí? Soportarnos los unos a los otros. Segundo, perdonarnos los unos a los otros. Y tercero, ser pacificadores. No hacer una tormenta en un vaso con agua. No echarle más leña al fuego. Hay gente que es experta en eso, en echarle leña al fuego. De un pequeño problema, hay hogares que se han separado tan solo por problemas pequeños, porque los dos no eran pacificadores. Uno de los dos tiene que aprender a ser pacificador. Uno de los dos debe aprender a soportar. Uno de los dos debe aprender a perdonar. Solamente de esa forma. Y si los dos logramos ser pacificadores, si los dos nos soportamos, si los dos perdonamos, entonces ya estaríamos hablando de algo llamado felicidad, paz. De lo contrario, alguien va a tener que asumir esa responsabilidad para que las relaciones no se acaben. La única forma entonces de vivir en paz con los demás es si aprendemos a tener muy buena convivencia. La sana convivencia nos ayuda a vivir en un paraíso aquí en la tierra. Ese paraíso está en tu corazón.
y se refleja en la sociedad y en tu familia y en la relación con cualquier otra persona. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a desarrollar en nosotros al menos de esos 8 puntos, esos 3 puntos importantes, que aprendamos a soportarnos los unos a los otros,